adoramos y bendecimos. Mi Dios es más grande, díselo. Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande, grande. Díselo con todo tu corazón. Mi Dios es más fuerte.
Dios por tus promesas, porque más allá del sol sabemos que está un lugar maravilloso. Gracias Dios por aquella persona, aquellos seres queridos que estuvieron un día con nosotros, pero se fueron. Gracias porque sabemos que nos reencontraremos con ellos un día, ¿verdad? Un día nos encontraremos con esa persona que amamos. Así que gracias a Dios por este momento, porque podemos recordar aquellos que ya se fueron y podemos alabar con regocijo. Amén. Un aplauso al Rey. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Ustedes, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. ¿Cuántos creen esta promesa? Amén, ¿verdad que sí? Buenos días para todos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este lugar donde adoramos al Señor. Gracias a Dios por la presencia del Señor en nuestra vida y en cada una de las actividades que hacemos. Vamos a ubicarnos en la Biblia, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Como veíamos allí, pues vamos a hablar hoy sobre conociendo a Jesús como el único mediador. Mientras usted lo ubica allí en su Biblia, voy a referirme a los que nos ven por el YouTube, por los videos, este mensaje con usted, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted nos vea. Recuerde que ese mensaje de Dios es para usted. Dios le ama y tiene un propósito maravilloso para su vida, y del Jesús que vamos a hablar esta mañana como único mediador entre Dios y los hombres. Ese Jesús le ama a usted también y quiere ser su mediador entre Dios el Padre y usted. Bien, voy a leer allí 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Gracias al Señor. Bienvenida Belén y Maigualina, que la veo por allí. Qué bueno tenerla por acá otra vez. Gracias al Señor. Bien, hermanos, vamos a hablar de eso, pero quiero que digamos de memoria, espero que nos lo hayamos aprendido, el pasaje sobre el cual hemos desarrollado estos temas. Ya vamos por el quinto. Jesús, en su oración de Juan 17, él dice estas palabras,
versículos 2 y 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y para que el Espíritu Santo no quiere, por fe, dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gracias al Señor. Y el texto sobre el cual vamos a predicar, que es ese, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, mis amados, llegamos al quinto tema de esta serie, Conociendo a Jesús. Ya hemos visto, primero fue conociendo a Jesús como nuestro Salvador, y una de las cosas que hicimos énfasis es que no solamente conocemos como el Salvador del mundo, sino como mi Salvador. El segundo tema fue Jesús como Señor, y dijimos que todo lo que somos y lo que tenemos es de Él. Somos muy dados a decir: esto es mío, mi carro, mi casa, mis hijos, todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Dios como Señor. El tercer tema que vimos fue Jesús, conociendo a Jesús como Maestro. Y fue interesante cuando vimos allí que el Señor Jesús dedicó 155 semanas a enseñarnos cómo vivir para Dios. Y la 156 fue la última semana en la cual murió y resucitó. Y el cuarto tema, que fue el del domingo pasado, conociendo a Jesús como la fuente de donde vienen todas las bendiciones de Dios. Y hay una expresión, yo prediqué el domingo, creo que fue en el segundo, ¿no? Fue en el segundo. Pero una de las cosas que decía Efesios capítulo 1, que todas las bendiciones están en Él. ¿Se acuerdan? Todo en Él, en Jesús. Y hoy vamos a ver Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Así que les invito, como decíamos el domingo, con el mismo fervor con que cantamos, vamos con ese mismo fervor a abrir nuestras Biblias, a escuchar la palabra, porque no me canso de repetir, el tiempo del culto tiene dos partes. La primera es la que nosotros le damos a Dios, la adoración. Y la segunda parte, que es esta, es donde Dios nos da de su palabra a nosotros. Entonces, así como Dios nos escuchó con atención nuestra alabanza, así mismo, de esa manera, nosotros vamos a escuchar con atención lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Bien, hermanos, es importante tener presente que para tener una visión clara, oiga bien, estos temas que hemos venido presentando son temas un poquito profundos, pero necesarios. Para tener una visión clara y entender estos temas, debemos estudiarlo tomando en cuenta la doctrina de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el papel que cada uno de ellos tiene en el plan de redención. Hemos dicho que Dios el Padre, juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo, creó todo y también el plan de redención para el ser humano. Nos escogió, nos eligió, todo eso es obra de Dios Padre, juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. La redención de Dios Padre es la creación. Y nos la presenta la Biblia desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Malaquías. Es donde el Padre tiene preeminencia. Siempre se habla acerca del Padre. Luego tenemos que tener presente Dios el Hijo en compañía del Padre y del Espíritu Santo nos redimió del pecado y nos limpia con su sangre. 1 Pedro 1, 18 al 20. Y su credencial es la redención del pecador. Él es el Salvador. Está en de Mateo hasta Hechos de los Apóstoles, que es donde Jesús tiene preeminencia. Y tenemos que tener bien claro, Dios Espíritu Santo nos revela ese plan de redención.
¿Por qué? Porque Dios creó todo, nos eligió y todo. El Señor Jesucristo nos redimió, nos limpió con su sangre. Pero si no fuese por el Espíritu Santo, no hubiésemos conocido ese plan. Porque es a través de la palabra que el Espíritu Santo nos reveló ese plan de salvación. Entonces, la credencial del Espíritu Santo es esta palabra, que es viva siempre. Así que vamos a hablar entonces hoy sobre lo que el Espíritu Santo nos revela hoy acerca de la verdad sobre Cristo como mediador. Y les voy a decir algo, mis amados. A veces uno piensa que se la sabe toda, ¿no? Ya que me pregunta esto, pero cuando uno empieza a estudiar la palabra del Señor, eso uno empieza a encontrar cosas. Cuando hablaba aquí el tema, cuando empecé a estudiar para el sermón, bueno, hemos escuchado, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él fue que murió por nosotros. Pero en el mensaje de hoy vamos a encontrar que ese plan de mediación no fue solamente para la muerte en la cruz, sino que Jesucristo nos tomó en cuenta a nosotros desde el momento de la encarnación y nos tiene presente hasta el momento que Él regrese por nosotros. Jesús es el único mediador. La palabra mediador, en el griego, yo no sé griego, pero tengo un diccionario por allí, me llamó la atención, es una palabra mesites. Y es uno que va entre dos partes para hacer la paz o la reconciliación. Aunque la palabra mediador es más que la condición de un mediador a la vista, porque la salvación de los hombres demandaba que el mediador debía poseer la naturaleza y los atributos de aquel hacia quien iba a interceder o a mediar por el pecador. Y asimismo necesitaba que el mediador debía participar de la naturaleza de aquellos a favor sobre los cuales actuaba. Déjenme explicárselo de otra manera. No había otro que pudiese acercarse a Dios Padre para mediar por nosotros, alguien que no fuera Dios. Y para que ese Dios, que es el Señor Jesucristo, pudiese realizar la obra de mediación y de redención completa, Él tenía que hacerse hombre como nosotros. Y es por eso que la doctrina bíblica nos enseña que Jesucristo fue y es verdadero Dios y verdadero hombre. De repente uno podía pensar y decir, pero ¿por qué Dios no hizo como al principio? Podía haber hecho un muñeco grande de barro, como hizo Adán, ¿se acuerda? Y soplar aliento de vida y ponerlo a caminar. Este es el que viene a morir por ustedes. Pero qué interesante es que desde la encarnación vino se encarnó en el vientre de la Virgen María, estuvo 9 meses allí, nació como cualquier niño, vivió esos 30 años entre las personas. Es interesante. Si solamente iba a tener de ministerio 3 años, porque esos 30 años era para vivir entre nosotros. Entonces Jesucristo, el mediador, y Hebreos dice que no tenemos un mediador que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por ello, Jesús, en su acto de mediación, era verdadero Dios, verdadero hombre. Además, el mediador debía pagar un precio. No era solamente con palabras mediar entre una parte de una y la otra parte, sino el mediador debía pagar un precio que la enemistad requería. Y no era con oro o con plata, sino con la sangre o la vida de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es extraordinario. Es el único que puede quitar el pecado del mundo. No hay otro mediador, solo Jesús dio su vida por nosotros.
Y allí es donde hay la controversia. Si aquí hay amigos que todavía no son evangélicos, tienen su religión, yo quiero aclararle esto. Nosotros nos dicen, bueno, que nosotros somos raros porque no creemos en San Fulano, en Santa Fulana y esto. Pero ¿cómo vamos a tener, si tenemos a Jesucristo como el único mediador, sabemos que no hay otro mediador? María, Pedro, Juan, Pablo, todos fueron santos porque siguieron al Señor y ahora están en el cielo y un día lo vamos a ver allá, ¿verdad que sí? Pero ellos no son mediadores entre Dios y nosotros, porque hay un solo mediador, porque el único que pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra enemistad con Dios, fue el Señor Jesucristo. Esa es una razón bíblica interesante. Ahora, ¿por qué se necesitaba un mediador? Y esto es interesante y que le prestemos atención. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice algo extraordinario. El profeta Isaías tuvo una visión de la gloria y la santidad de Dios. Y dice así, Isaías capítulo 6, desde el versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo que Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando el profeta tuvo esa visión, dice que los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es una visión que él tuvo, y nos muestra la grandeza de la santidad de Dios. ¿Cómo un pecador podía acercarse a un Dios tan santo? Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8, y encontramos otra expresión parecida. Cuando Juan fue arrebatado al cielo, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8. Dice así: y los 4 seres vivientes, lo que él vio el trono de Dios y la santidad de Dios, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir que Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, 2 visiones, tanto de Juan como de Isaías, donde pudieron contemplar la majestad de Dios, la santidad de Dios. El profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, dice: muy santo eres de ojos para ver el mal. O sea, Dios es santo. El hombre, usted, yo, ni ningún hombre en la historia podíamos acercarnos a un Dios tan santo. Es por eso que se necesitaba un mediador como el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Este pasaje lo leímos el domingo pasado, el mismo libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Para que veamos, porque mucha gente piensa que es tan bueno, que es tan buena, que lo que le falta son alitas para volar, porque es un angelito, una angelita. Pero la Biblia nos desnuda el alma diciendo cómo somos nosotros. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice: si bien todos
todos nosotros somos como ¿qué? ¿Somos como? Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de injusticia. Esta mañana siempre me levanto temprano y haciendo café. Yo no sé si usted tiene eso en su casa. Y usted tiene, en mi tierra, le dicen un limpión. Hay que me entiende lo que estoy diciendo. Un limpión es un trapo con el que uno se limpia las manos, agarra la olla con carbón y todo. Y yo veía ese limpión que tenemos allá en la casa. Yo digo, así, eso dice la Biblia. Qué bueno cuando encontramos en la vida lecciones tan especiales. Un trapo sucio que nadie trata de secarse el sudor con eso, porque así son nuestras obras. Cuando pensamos que nos vamos a salvar por lo bueno que hacemos. El Espíritu Santo nos muestra a través de Isaías que todas nuestras buenas obras que queremos hacer para ganarnos el cielo, para Dios son como trapo de inmundicia. Pero ¿sabe qué? El diablo le ha hecho creer a la gente que sí se va a salvar por lo bueno que haga. Pero es un engaño terrible. Entonces dice allí que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así que digo primero la condición de Dios, la santidad de Dios. Y vemos acá en este pasaje la condición suya y mía como pecadores. No había oportunidad de acercarnos a un Dios santo. En el Nuevo Testamento, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: y la paga de ese pecado es la muerte, pero hay un regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ahí está la razón por qué se necesitaba un mediador. Jesús como mediador lo hizo. Ahora, una de las cosas que es bueno que veamos acá, que no solo para nuestra salvación, sino también para cuidarnos, como lo hizo. No solo desde que fuimos salvos, sino hasta que nos lleve de acá. Y tenía tanto cuidado el Señor que en una ocasión, hablando del Espíritu Santo, dijo: no los voy a dejar huérfanos. Usted y yo no somos huérfanos. Nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y se fue al cielo, pero envió el Espíritu Santo que está con nosotros y está en nosotros. Ok, vamos a ver el ministerio de mediador de Jesús entre Dios y nosotros. Jesús se encarnó en el vientre de la Virgen María para tomar forma humana, ya lo dijimos, era la única forma. Si Él hubiese venido a salvar los ángeles, hubiese tomado forma de ángel. Si hubiese venido a salvar a los animales, pues toma forma de animal. Pero como venía a salvar era a los hombres, por eso Él tomó la forma de hombre, de la manera como todos lo hacemos, pero sin pecado. En segundo lugar, por eso vamos a comenzar desde la encarnación. Cuando Jesús fue encarnado en el vientre de la Virgen María, ya estaba pensando en la obra que iba a hacer a favor nuestro. En segundo lugar, cuando Jesús nació en Belén, que de eso lo vamos a escuchar mucho acerca de eso dentro de 2 meses. ¿Cuántos meses? Un mes. Ajá. ¿Cuál es uno de los nombres que aparecen allí? Emmanuel significa Dios con nosotros. Y por eso que el nacimiento de Jesús tiene una importancia tan grande, que es que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, se vino del cielo y nació en el lugar más humilde, en un pesebre de Belén. Era la
única forma. Él vino a mostrarnos el Padre. Los ángeles no podían hacerlo. Los ángeles lo que hicieron fue venir a anunciar, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero ¿sabe que el diablo ha engañado tanto a las personas? Que ahora la gente adora lo que lo llaman santo, adora a los ángeles, adora cualquier cosa que se le ocurra, lo adora. Pero la Biblia dice, solamente al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Por eso nosotros nos llaman locos, porque vamos en contra de tantas cosas que hay, pero nosotros vamos en el camino que la Biblia dice. Y pase lo que pase, nos mantendremos en la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos algunos casos que se llaman teofanía. Teofanía es manifestación de Dios, donde Dios se manifestó. El pasaje de Isaías que leímos fue una teofanía. Teo de Dios y fanía, una manifestación que Dios le permitió a Isaías. Isaías lo que vio fue a Dios sentado en un trono como un anciano de día. Eso no quiere decir que Dios es anciano, que no se pone viejo porque es eterno. Tenemos que aclarar esa cosa, ¿no? En el libro de Éxodo, capítulo 33, Moisés le dice a Dios: si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios le dijo: está bien, voy a ir contigo, pero ¿cómo sé? Y el Señor le dijo: verás mi espalda. Eso está en el libro de Éxodo 33, versículo 15 hasta el 23. No lo voy a leer porque es bastante extenso. Pero esas son teofanías, manifestaciones visibles de Dios, pero eso era rápido. Es más, en el pasaje de Isaías, cuando Isaías ve la gracia, la gloria y la santidad de Dios, y él dice: ay, Dios mío, que me voy a morir, porque siendo yo inmundo de labios, he visto al Dios Todopoderoso. Y dice que uno de los querubines que estaba con el Señor vino y puso un carbón en sus labios y le dijo: esto sana, esto quita el pecado de tus labios. Es que la manifestación, la gracia, la gloria de Dios es tan grande. Entonces, usted y yo como pecador, ningún pecador podíamos acercarnos a Dios el Padre. Pero entonces a Jesús nacer y hacerse hombre, es que pudo hacerse eso. Él es el mediador. Luego, en tercer lugar, Jesús vivió entre nosotros 33 años para mostrarnos al Padre. Y vamos a ver algunos pasajes. Juan capítulo 10, el versículo 30. Si usted es de eso que les gusta marcar su Biblia, que también me gusta. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, dice: yo y el Padre, voy a leer el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todo, viene hablando de las ovejas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Luego, en Juan 14, por ahí mismo se quita, en Juan 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso que algunos le dicen: pero no, le dicen a nosotros los cristianos evangélicos: ustedes siempre hablan de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿Y de quién vamos a hablar? Si Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestra esperanza de gloria, Él intercede por nosotros, Él murió por nosotros, intercede por nosotros, y Él va a venir por nosotros. ¿De quién más vamos a hablar? Y no nos vamos a cansar de hablar de Él. Entonces, el versículo 10 de ese mismo capítulo 14, versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en Colosenses capítulo 1,
Mire, esto es extraordinario. En el libro de Colosenses, el capítulo 1, desde el versículo 15, dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 15, y él, viene hablando del Señor, voy a leer desde el 13 para tomar la idea completa, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es quien, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Señor lo decía claramente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, Él es el único que podía ser mediador entre Dios y los hombres. En cuarto lugar, cuando Jesús murió en el Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, nadie podía hacerlo. Primera de Pedro, y esto nosotros debemos tenerlo bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice el versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Usted y yo estamos aquí, tenemos esperanza porque Cristo es nuestro mediador, porque Cristo es nuestro redentor. Y tenemos no solamente la fe y la esperanza, sino también la seguridad de que puede ser hoy, mañana o no sabemos, en cualquier momento, ese mismo Jesús que fue mediador entre Dios y los hombres para salvarlo, ese mismo Jesús vendrá y nos llevará para el cielo. ¿Tenemos esa esperanza? Gloria a Dios, así es. Entonces, en quinto lugar, Jesús resucitó para nuestra victoria. Y esto es algo extraordinario. Solo los creyentes en Jesús tenemos el privilegio de que nuestra fe no está basada en una religión. Algunos dicen por allí: miren, ustedes son de la religión evangélica. Si alguien le dice eso, nosotros no, del evangelio no es ninguna religión. El evangelio no es ninguna religión. Somos los que tenemos el privilegio de creer no en una religión, no en una filosofía, sino creemos en el Dios encarnado, en Jesucristo, que Él fue el que dijo que era la resurrección y la vida, que el que creyera en Él, aunque muramos, seguíamos teniendo vida con Él. Y dice: Jesús resucitó para nuestra victoria. Pero hay algo más. En el libro de Judas, el versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos, ¿sin qué? Sin caída. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad. Hermano, usted y yo, Jesucristo no nos salvó y nos dejó abandonados en este mundo. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros. En sexto lugar, y aquí voy a leer un poquito en estos minuticos. En sexto lugar, Jesús ascendió al cielo y está a la diestra del Padre para seguir mediando e intercediendo por nosotros día y noche, como nuestro abogado. El apóstol Juan escribió esto en 1 de Juan 2:1. Dice: hijitos, esta cosa les escribo ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es por eso, amado, que no podemos avergonzarnos del Señor Jesucristo nunca. Donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia en que estemos. Si alguien dice: usted aleluya, no le han dicho usted eso. Usted, algunos dicen: usted es evangélico. Sí, soy evangélico. Algunos lo dicen, son de,
Y no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la palabra. Por eso no nos avergonzamos de que Él sea nuestro Redentor, sea nuestro intercesor, y sigue intercediendo. Pero tal vez nos preguntamos, ¿cómo es eso que el Señor Jesucristo ahora está a la diestra del Padre en el cielo, intercediendo por nosotros? Me puse a investigar allí, no fui al cielo para que me dijeran, pero fui a la palabra de Dios. En Juan 17, hermanos, en la oración de Jesús hay unas verdades tan grandes, mis amados, unas verdades tan extraordinarias que a veces lo leemos y lo pasamos por alto. Juan capítulo 17. La oración que hace Jesús por los discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí el Señor sabía que dentro de muy poquito tiempo lo iban a apresar en Getsemaní, y bueno, iba a morir en la cruz. Y Él se fue a orar por nosotros. Y estudiando el pasaje me di cuenta allí que a veces nosotros somos tan celosos. Mire, alguien dice, mire, cuando estamos, eso no quiere decir que vamos a cambiar la forma, ¿no? Pero alguno dice, el que no ora con los ojos cerrados, Dios no lo escucha. Yo he escuchado cosas así. Pero si leemos cómo fue que oró Jesús. Y estas cosas habló Jesús, y cerrando los ojos, levantando los ojos al cielo, oró y dijo, Padre. No, yo no estoy diciendo que si nos dejemos de cerrar los ojos para orar, solo que, bueno, no. Es una buena costumbre para no distraernos. Pero eso no quiere decir lo que manejamos, ¿cierto? Que oramos manejando. Imagínese que usted va en una bicicleta y cierra los ojos, Señor, júbilo del Señor. Es una moto peor. ¿No? Podemos orar también con los ojos abiertos. Es como, por ejemplo, si estamos en nuestra casa y acostumbramos a orar de madrugada, cuando todos están durmiendo y la luz está apagada, nos oremos con los ojos abiertos, porque no están con los ojos cerrados. Esto es una paréntesis aquí, ¿no? Para ver cómo oró Jesús. Que siempre es bueno que cuando uno lee la palabra, trasladarse un momento de manera imaginaria al lugar. No dice aquí, si Jesús, en el libro de Lucas, cuando va en Getsemaní, se dice la Biblia que Jesucristo se postró. Aquí no dice, simplemente que levantando los ojos al cielo, oró. Pero no vamos a detenernos solamente en la posición, sino en lo que Jesús oró. El versículo 9, para que veamos cuál fue la oración de Jesús por los suyos. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si usted me dice a mí, pastor, yo voy a orar por usted, yo me alegro. Y si yo le digo, hermano, yo voy a orar por usted, yo creo que debe alegrarse. Pero qué alegría tan grande que Jesús mismo haya orado por nosotros. ¿No le parece extraordinario eso? ¿Y qué fue lo que pidió? Y él, como Dios, sí sabía pedir. Y el Padre no le iba a negar. Y lo que pidió, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que del mundo me diste. Y aquí hay un pensamiento. Dios no hace acepción de personas, pero se hace diferencia entre los creyentes y los incrédulos. ¿No les parece eso? Es así. Dios nos ama a todos y no hace acepción de personas, pero sí hace diferencia entre el que es de Él y el que no es. Y eso debemos de tenerlo bien claro. Jesús no oró por el mundo, sino oró por los que ya salimos de allí. Yo me contento mucho que Jesús oró por mí
y ascendió al cielo y ahora sigue intercediendo por mí, por usted y por todos aquellos que hemos creído en Él, cuando le vayamos a Él. Versículo 11, es bueno estudiar esta parte. Dice, ya no estoy en el mundo, mas esto, estaba orando por el grupo de los 11 que le habían quedado. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, ¿cuál fue la petición? Guárdalos en tu nombre. Esto es maravilloso. El Señor sabe que hay peligros en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Y por eso le oró al Padre y dijo, Padre, guarda a estos que son míos. Eso es algo maravilloso. A mí me llenó esa parte. Versículo 13 del mismo capítulo 17. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Y hay una petición. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Oró para que el gozo de Él esté en nosotros. ¿Y cómo necesitamos esto? Porque así como el mal nos rodea, esa parte dentro de nosotros mismos, la tristeza, los problemas, la amargura y muchas cosas, opacan el gozo del Señor. Pero Cristo oró para que tuviésemos su gozo en nosotros. Y yo creo que Dios le escuchó. Entonces, dice el versículo 15, seguimos aquí. Y ruego, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarden del mal. Qué extraordinario. El Señor oró y sigue intercediendo, porque es el pensamiento que quiero enlazar de la oración aquí con la oración allá arriba, o donde está el Señor a la diestra del Padre, orando por nosotros. Señor, guárdalos del mal. A cada momento que nosotros salgamos, que nosotros estemos, el Señor está intercediendo, Padre, guárdalo del mal, guárdalo del mal. Cada vez que nos encontremos en peligro de nosotros, acordémonos de esto, que Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre para que seamos guardados del mal. Versículo 17. ¿Cuál fue la petición aquí? Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. Es por eso que hacemos énfasis, hermanos, en lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y sabe que por eso es que el diablo ataca tanto por la palabra, ¿verdad que sí? Es tremendo. No nos da sueño ver una película, ¿verdad que no? Hasta a veces nos estamos dormidos. Cuando ya uno tiene de 60 para arriba, ya a veces le digo a ese no voy a descansar la mente, que voy a ver una película y él me dice, ya se durmió papá. Pero cuando uno está joven todavía, uno se emociona y no le da sueño, no le da sueño. Díganme si le gusta el deporte. Si es del Real Madrid, está jugando el Real Madrid. No le da sueño, así se ha repetido, pues ya yo lo voy a volver a ver. Pero cuando vamos a leer la Biblia, ¿cómo nos da sueño? ¿Cómo nos da cansancio? Pero no solo parte de dentro de nosotros, sino que a veces se presentan externamente tantas cosas. Se pone a leer la Biblia y si tiene niños se agarran a los muchachos a pelear. ¿Pasa o no pasa? O alguien le tocó el timbre, o alguien la llamó. O sea, es tan tremendo esto, hermano. Porque el enemigo hace todo lo posible por apartarnos de la verdad. Pero se va a quedar con la gana, porque el Señor nos cuida y nos guardará para siempre. Sí, Señor. Entonces,
Y desde el comienzo, en Génesis capítulo 3, vemos como Satanás no puede negar la palabra del Señor. Entonces lo que hace es confundir y le dice a Eva, como que Dios te dijo esto. Y es hoy, hermano, tristeza da hoy ver cómo la apostasía se ha metido en las iglesias y se ha dejado a un lado la palabra del Señor y ha adoptado otras cosas. Creemos más en cualquiera que dice por allí que fue y hay tanto en el internet para que no le prestemos tanta atención a esto. Fulano fue al infierno y volvió, es como un viaje así de vacaciones. Y allá vio a fulano, y allá, y cómo están las cosas por ahí. O sea, mismo tal. Para dejar a un lado la palabra del Señor. Las emociones, las visiones no tienen la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Y si Dios te da un sueño o una visión alguno, debemos contratarla con la palabra. Si está aquí en la palabra, gloria a Dios. Si no, no es de Dios. Entonces, el Señor dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en el versículo 20, mire, esto sí es extraordinario también. Alguien podría decir, ay, pero el Señor oró fue por aquellos 11. Pero el versículo 20, ¿qué dice? Padre, más no ruego solamente por estos 11 que tenía con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de él. Y allí está usted y Dios. ¿No le parece extraordinario eso? Que el Señor los tenía en su mente, en su corazón, hace más de 2000 años. Señor Padre, oro por todos aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Y esa palabra se fue predicando y llegó hasta nosotros. Y ahora nosotros somos parte de esa oración de Jesús que Él hizo a favor nuestro. Son cosas extraordinarias. Por eso, hermanos, cuando no se predican las verdades de Dios, mucha gente le parece que se va, no me gustó más, me cansé de ser evangélico, dicen algunos, no. Pero cuando creemos estas verdades como están escritas, podemos decir como Pedro, ¿a quién diremos? Si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Y culmino. En séptimo lugar, Jesús está a la diestra del Padre, guardándonos y esperando el momento de venir por nosotros. Pero hay algo aquí que me llamó la atención. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, tengo como conclusión de mi sermón. En Hebreos capítulo 10, si ustedes me den un poquito lento, es que tengo mi Biblia nueva. La verdad que cuando uno tiene una Biblia nueva le cuesta para encontrar los pasajes. Sí, entonces, dice allí el pasaje de una advertencia, dice, porque si pecáramos voluntariamente, versículo 26, 10-26, porque si pecáramos voluntariamente después de habernos recibido el conocimiento de esta verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 debe morir irremisiblemente, así decía la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá quién? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto que él derramó, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo es posible que si una persona que ha conocido estas verdades, ¿cómo voy a pisotear al Señor? Cuando lo desprecias, cuando sabes lo que Él ha hecho a tu favor y sigue haciendo ahora. Y ahora, al igual que Judas, lo cambio por 30 piezas de plata. Eso es triste. Pedro lo negó y tuvo que llorar amargamente. Hermano,
nunca despreciemos a Jesús y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y si tuviere por inmunda la sangre que Cristo derramó en el Calvario, fue algo tan puro y tan poderoso, dice la Biblia en Efesios 1:7, que todavía tenemos redención por esa sangre, el perdón de nuestros pecados. La persona que desprecia la salvación que Jesucristo compró en el Calvario, la mediación que Él ha hecho y hace a favor de lo suyo y lo sigue despreciando, ¿qué le espera? Ya no hay más sacrificio por el pecado. Pero usted y yo un día recibimos eso y no volveremos atrás jamás. Vamos a confiar en el Señor, en ese Dios eterno y para siempre. Que haya problemas, que haya burlas, que haya todo lo que haya. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y que Él es poderoso para guardarnos hasta el final. Padre, gracias por esta hora y que nos ha permitido tener esta predicación. Gracias por Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias porque a través de Él podemos tener paz, esperanza, gozo y seguridad eterna de que al partir hoy, mañana o cuando nos corresponda, sabemos que vamos a estar con Él en el cielo, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos alumbra el camino, que nos alumbra el entendimiento, que nos alumbra la conciencia y nos da fuerza para seguir adelante y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor tan grande. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me bendiga, mis hermanos. Gracias.